No fue una sorpresa, todos sabían, desde las más altas autoridades o funcionarios menores. La llegada de niños haitianos en condiciones irregulares revela cómo el Estado, pese a que dispone de enormes recursos, no funciona. Demuestra cómo estamos sometidos a una enorme cantidad de burócratas que solo quieren seguir ahí, sin asumir responsabilidades ni molestia alguna, calentando sillones y ganando bonos, porque siempre cumplen las metas. Este es un ejemplo de cómo la política lo emporca, lo ensucia todo. Esto demuestra que las promesas, los discursos son falsos. Por ejemplo, ese discurso que ustedes habrán escuchado tantas veces, los niños primero, o la promesa del control migratorio estricto, son solo eso, promesas, o ni siquiera eso, sino solo engaños, engaños masivos de gente inescrupulosa. Las denuncias eran públicas acerca de la llegada de niños y adolescentes haitianos al aeropuerto de Santiago. Había fotos, había videos, se dijo públicamente, se denunció públicamente, lo sabía la ministra del Interior, Carolina Toá, lo supo su sucesor, el ministro Álvaro Elizalde, lo supo el director de Migraciones, Luis Taller. También hubo denuncias varias ante el Ministerio Público, lo supo el consulado chileno en Haití, y me parece obvio, también el ex canciller Alberto Van Claveren, a menos que algo tan relevante se lo hayan ocultado. Y la PDI estaba ahí con sus funcionarios en el aeropuerto, timbrando y timbrando documentos que no estaban legalizados. Y la Dirección General de Aeronáutica Civil y los tribunales que establecieron una especie de, sí, se trasladaron al aeropuerto y establecieron una especie de tribunal en el aeropuerto, tribunal de familia, para resolver con quién se quedaban los niños que ahí llegaban. Todos sabían y nadie hacía nada, salvo intercambiarse entre ellos papeles que en la jerga del funcionario público adquiere el nombre de oficio, que a veces le agregan la palabra de, ustedes lo deben haber visto, oficio ordinario, que ahora tiene más sentido que nunca, eso de oficio ordinario. Todos ganando sus bonos por cumplimiento de metas. Como Chile es un país que pretendió alguna vez ser desarrollado, se dotó de instituciones acordes. Por eso existe un asunto que se llama Defensoría de la Niñez, a cargo de Anuar Quesille, con un conjunto de funcionarios públicos que todo el día y todos los días, teóricamente, defienden a los niños vulnerados o en peligro de que lo sean. Eso dicen. Aquí también enviaron oficio, hicieron algo, pero no pasó nada. Y ellos tampoco siguieron hasta el final para que algo pasara. Todo esto es oscuro y tenebroso, porque no sabemos quién o quiénes financiaron los viajes a Chile, porque no sabemos cuántos funcionarios hay involucrados, si se cometieron delitos o no, si hay pagos, si en algunos casos hay solo un asunto ideológico, no sabemos. Hay sospechas, eso sí. El presidente Kast defiende a la Policía de Investigaciones porque ideológicamente él siempre va a defender a los policías. Y no sabemos, como en tantos casos, si algún día usted y yo vamos a conocer la verdad. Lo que todos sabían solo se transformó en escándalo con una constitución de una llamada fuerza de tareas incluida, reacciones. Solo se transformó en escándalo porque la Contraloría General de la República, a cargo de Dorothy Pérez, dio a conocer un informe que detalla la situación. Sí, eso. Si este informe no se hubiera conocido, a estas alturas, ahora todo seguiría igual. Cuando en Biobío en forma exclusiva difundimos este preinforme, comenzaron a conocerse detalles que demuestran hasta dónde la tontera, cierta estupidez, la banalidad, la superficialidad embargan a la política y a sectores de la administración pública. Los niños haitianos llegaron a Chile bajo la figura de la reunificación familiar, es decir, para encontrarse con sus parientes que ya se encontraban en nuestro país. Por lo tanto, esto que hemos vivido ahora es el segundo capítulo de la masiva e ilegal llegada de haitianos bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
Esto se denunció, esta llegada masiva de haitianos el año 2017, 2018, en innumerables oportunidades, sin que hubiese respuesta de Bachelet y sus ministros. Llegaban de madrugada, tal como llegaban los aviones, estos aviones charter, con estos niños y adolescentes, siempre de madrugada, siempre cuando había poca gente en el aeropuerto. En el caso de la llegada de haitianos a Chile, voy a decir una obviedad, no había explicaciones como fronteras extensas, fronteras porosas, pasos no habilitados misteriosos, la imposibilidad de realizar la reconducción porque el país del lado no los recibe, o la necesidad de construir zanjas. No, no, no. Haití está lejos, es una isla, todos llegaban por el aeropuerto de Pudahuel, incluso en líneas aéreas que se crearon solo para realizar estos traslados a Chile, líneas aéreas ad hoc. Esta es una organización enorme de la que nada supimos. Por eso tengo dudas que en algún día sepamos toda la verdad. En ese tiempo, cuando llegaron los haitianos, bajo Bachelet, todos llegaban con un sobrecito amarillo. Todos con el mismo sobrecito. Algunos con un sobrecito tamaño carta, ese cuadradito. Otros con el sobrecito tamaño oficio, ese larguito. Pero todos los mismos sobres, el mismo color. En su interior contenían sus documentos personales, una reserva de hotel y la plata para acreditar la mentira, para demostrar que eran turistas. Todo era mentira. ¿Quién les daba la plata? ¿Quién les daba los sobres? ¿Quién los organizaba? Y aquí también sabíamos que todo eso era mentira. O sea, un engaño organizado y financiado. Lo sabían todos, desde Bachelet hacia abajo. Cuando asumió Sebastián Piñera en su segundo gobierno, a los 2 o 3 días de haber asumido, dictó una simple orden administrativa y paró la llegada de haitianos y las líneas aéreas ad hoc, estas especializadas solo en esto, desaparecieron.